cómo atravesar otros muros. Otras personas simplemente se quedan estancados porque no logran atravesar el muro y entonces no han podido salir de allí. De hecho, los estudiosos del tema dicen que solamente el 85% de creyentes logran atravesar los muros en su vida y se quedan estancados allí por mucho tiempo. Hay 6 etapas de fe que todo creyente debería de atravesar. La primera es la etapa de la experiencia con Dios. Este es el día cuando usted se encontró con Cristo, cuando usted tuvo una experiencia con el Señor. Se despertó en nosotros deseos de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios. Esta experiencia despertó esa en nosotros. Hubo alegría, hubo gozo. En cuanto hablaron de bautismo, usted dijo, yo me quiero bautizar. Por cierto, hoy tenemos gente que la vamos a bautizar. ¿No te noto convencido? Cuando uno está en esa entrega con el Señor, en esa experiencia con Dios, en esa primera etapa de nuestra vida, hay un deseo de buscar a Dios. ¿Se acuerda el día que usted se encontró con el Señor? ¿Se acuerda el día cuando usted tuvo esa experiencia con Dios? Se despierta en nosotros esa pasión por Dios. Pero de ahí nuestra vida en adelante continuó y siguió adelante. Y luego viene la segunda etapa de la fe, que es la etapa del discipulado. Aquí es cuando usted dice, yo tengo que profundizar. Y entonces se enrola en el discipulado, en clases de discipulado, en el grupo conexión, los grupos en casa. Algunos ya van un poquito más allá y van a las clases de liderazgo. Otros avanzan un poquito más y se van a las clases de instituto. Entonces ya estás en la etapa del discipulado porque quieres aprender. Pero una vez que tú quieres aprender, que ya estás en esa etapa, viene la tercera etapa, que es la etapa donde está el servicio. Porque cuando usted empieza a aprender de Dios, entonces ahora quiere servir a Dios. Porque ahora tú dices, bueno, yo puedo desarrollar mis dones, mis talentos y las habilidades que Dios me ha dado. Y empiezas entonces a servir al Señor. Aquí es cuando nos damos nuestro tiempo para servir al Señor en algún ministerio que empieza a presentarse en nuestra iglesia local. En los primeros años de creyente, yo pasé por varias de esas etapas. Yo fui ujier en la iglesia, usted vio las personas que reciben. Yo era ujier en el parqueadero, recibíamos las personas desde el parqueadero. Desde que estaban en la parte de afuera les dábamos una sonrisa colgate. Aunque yo no tengo sonrisa colgate, decía el Señor, ayúdame, porque a veces me miraban como policía en la puerta. Por eso es que aquí tratamos de poner a los hermanos que tienen sonrisa colgate en la entrada para que cuando usted entre, reciba. Pero yo no tengo esa sonrisa, tengo que ver cómo la hago en mi cara. No te noto convencido. Aquí hay algunos hermanos que yo no necesito decirle, tienen una sonrisa todo el tiempo. Pero hay otras personas que no, que nos cuesta hacer eso. Fui chofer de la iglesia. Teníamos un van para ir a traer a la gente y ahí andaba yo trayendo desde temprano. Habría que sacrificarse, habría que ir unas 2 horas antes a la iglesia, recoger el van y luego ir a traer a los hermanitos de la iglesia ahí en Los Ángeles, por toda esa área, recoger a los hermanos para poder llegar a la iglesia. Mi esposa y yo limpiábamos la iglesia, hacíamos comida para la iglesia, visitábamos hospitales. Fui hasta el payasito de la iglesia. Pero no me malinterprete de que los tenía riendo a los hermanos, sino que quiero decir que teníamos un ministerio donde íbamos a administrar a los niños, a los apartamentos. Ahí en Los Ángeles, California, hay muchos apartamentos. Y usted llega ahí como en una vecindad y comienzas a llamar a los niños. Y cuando miraban un payasito, llegaban todos los niños. Y ahí les hablábamos de Cristo, le dábamos globos y todas esas cosas con el fin de servir al Señor. Fui director de los jóvenes, abrimos casas de grupos pequeños. Bueno, hicimos una serie de cosas porque estábamos en esa etapa de que queríamos servir al Señor. Y esta etapa parece de maravilla porque queremos desarrollar nuestros dones y talentos. Pero esta etapa está partida en 2 porque justo cuando empezamos nosotros a tener responsabilidades, empiezan también a surgir las desilusiones. Porque entonces usted empieza un área de liderazgo y de repente los hermanos que se anotaron con usted para ayudarle en alguna etapa del ministerio no llegan. Y te comienzas a desilusionar, pero estos hermanos no tienen compromiso, yo quedé con ellos. Y de repente esa etapa tan bonita se va desilusionando en tu vida. De repente encuentras que hay un hermano que está hablando mal de ti. Y entonces empiezan las personas a desilusionarse. Y eso puede ser un estancamiento. Eso puede ser un muro que te está deteniendo para que no continúes en tu caminar cristiano. Así es que esto hace que en esta etapa de la vida cristiana muchas personas se queden allí. Por eso es que escuchamos creyentes que dicen, antes yo servía al Señor en esto y aquello, pero ahora estoy en un break. Y a veces ese break ya tiene telarañas. ¿Por qué? Porque se ha quedado estancado. Hubieron cosas que sucedieron que no te dejan avanzar. En esta tercera etapa, los que logramos seguir caminando, de repente nos encontramos con un muro. Y ese muro pone nuestro mundo de cabezas.
En la cuarta etapa es la etapa del muro y el viaje interior. En esta etapa somos obligados a ir a nuestro mundo interior. Somos obligados a enfrentarnos con nosotros mismos. Pero luego, con la ayuda de Dios, logramos salir de esa cuarta etapa y entramos a la quinta etapa de la fe, que es la etapa del viaje exterior. Aquí ya hemos pasado por un proceso de transformación. En esta etapa ya hemos madurado, hemos crecido al punto que ya no le miramos tanto el lado negativo de las personas, sino que, como dice el chavo, le buscamos el lado amable. O sea, a veces ya en esta etapa te has crecido tanto que ya no importa lo que digan los hermanos, si llegaron o no llegaron, o si hablaron mal de ti, o si te criticaron. Ya has crecido, has logrado pasar el muro y ahora entiendes, esta persona puede que esté pasando un mal momento, o puede ser que también esté estancada y por eso está así como está. No te noto convencido. Pero en esta etapa es cuando ya has crecido. Mientras que en la etapa 3 se refleja en las quejas y en el pelear con los hermanos. Que se está peleando los hermanos porque simplemente no han logrado salir de allí todavía. En la etapa 5 tú dices, pase de largo. No te noto convencido. Nada te detiene. Y eso te prepara para la sexta etapa, que es donde ya somos transformados en el amor de Dios. Pero para pasar estas etapas de fe nos vamos a encontrar con muros. Hay muros. ¿Y qué es un muro? Un muro es una crisis de vida que pone nuestro mundo de cabeza. Es algo que se escapa de nuestro control. Para algunos el muro se les presenta en forma de un divorcio. Para otros el muro se les presenta como la pérdida de su trabajo, la muerte de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad que usted simplemente no esperaba, una traición, una desilusión en la iglesia. Los hermanos que tú los mirabas tan santos, al pastor que lo mirabas tan santo, te dio una cachetada. No te noto convencido. Y te desilusionaste, dijiste, me voy de esa iglesia, no hay amor allí. Y te quedaste estancado. Aunque te moviste de iglesia, todavía estás estancado en ese muro. No puedes salir de allí. Para otros el muro es la incapacidad de concebir hijos o el perder un hijo y no logra salir de allí. Yo no me imagino cómo puede ser eso porque yo no lo he vivido. Será terrible. Hay personas que no van a poder salir de allí si no es con la ayuda del Espíritu Santo para que puedan salir de esa etapa tan difícil de sus vidas. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un muro? El mejor ejemplo en la Biblia es Abraham. Abraham se le reconoce como el padre de la fe. Él pasó por todas estas etapas, pero en el viaje se encontró con varios muros. Por ejemplo, en Génesis 12 dice que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Eso me habla de destierro, eso me habla de exilio. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que emigrar? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí emigramos a este país. Y cuando emigraste a este país, atrás dejaste todo lo que más amabas, lo que conocías. Y hay personas que al venir a este país se enfrentan con el muro del choque cultural. Nos enfrentamos con una cultura distinta y eso produce confusión, ansiedad. En este país tenemos que aprender leyes distintas a nuestros países. Tenemos que aprender cómo nosotros podemos entonces comunicarnos con las demás personas. Abraham se enfrentó al muro del choque cultural. Salió de un mundo conocido a un mundo que no conocía. Y cuando usted viene a este país, usted puede sentirse de repente amarrado. Te haces dependiente de la persona que va a traducir por ti, la que va a escribir por ti. Y a veces esa dependencia dura años hasta nacen tus hijos o tus hijos aprenden más rápido que tú el idioma y ellos se convierten en la persona. Ellos llegan a pensar que usted y yo somos ignorantes, que somos analfabetos. Porque simplemente usted no entiende el idioma. En su país usted las sabía todas. Usted sabía cómo tomar un carro, cómo manejar, cómo agarrar un bus. Pero llegas aquí y te encuentras amarrado. Y ese puede ser la etapa del muro del choque cultural, donde te has quedado allí, estás en depresión, estás allí detenida o detenido en esta área y no has podido salir de allí. Así le tocó a Abraham, llegar a una tierra distinta. Enfrentó el choque cultural tal como lo enfrentamos nosotros. Una vez que llegó a la tierra prometida, se enfrentó con el muro de desempleo. Él llega a la tierra de la bendición y dice la Biblia que había una gran hambruna en esa tierra. ¿Se imaginan el problema que se metió Abraham con Sara?
Porque entonces ahora Sara le dice: tú me dijiste que íbamos a ir a una tierra de la bendición, donde Dios nos iba a proveer, Dios nos iba a bendecir. Y ahora estamos en la tierra de la bendición y me dices que nos vamos a ir para Egipto porque no hay comida. Es que no encuentro chale, no encuentro trabajo, no encuentro chamba, dicen por ahí. No encontraba trabajo. Entonces tuvieron que emigrar a otra tierra. Eso es también un muro. En Génesis 13, Abraham se enfrentó a otro muro, el muro del conflicto con su sobrino Lot. Tuvieron que separarse, y cuando tú te separas de seres queridos, también eso es un muro. Y hay personas que no pueden salir de ese estanque porque simplemente no quedaron bien las relaciones. En Génesis 15, Abraham se encuentra con el muro de la infertilidad de su mujer. No podían tener hijos, y esto es una crisis que le tomó años superarlo. A veces esa crisis va a pasar toda la vida. En Génesis 16, a Sara se le ocurre que podían tener un hijo con la esclava que tenía. Así es que hicieron los arreglos, Abraham aceptó, tuvieron un hijo. A ese hijo le pusieron a Ismael. Y Abraham se encariñó con Ismael y todo estaba muy bien hasta que Dios le dijo: despide a Ismael, porque yo tengo una promesa que te he hecho desde el principio. Ese pudo haber sido un muro para Abraham. Pero en Génesis 22 Abraham se topa con el muro más grande de su vida. Y es que Dios le pide que sacrifique a su propio hijo. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Génesis 22 dice la Biblia: después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el niño y el asno, y yo iremos hasta ese lugar y allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos frente a un muro? Hay 3 cosas que por lo menos nosotros debemos de identificar para saber que estamos en un muro. Primeramente, debe de identificar que hay crisis. Para saber que yo estoy frente a un muro es porque estoy pasando un momento de crisis. Segundo, deseos incumplidos. Hay cosas que no se han cumplido, que usted tanto las anhelaba, tanto se las pediste a Dios, pero no llegaron. Y tercero, hay estancamiento. Cuando nosotros hablamos de crisis, cada muro que Abraham enfrentó tuvo que ver con una crisis. Pero la más difícil es la que dice el verso 2. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría y allí me lo vas a ofrecer en un holocausto. ¿Cómo eran los holocaustos? ¿Cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Bueno, tenían que armar un altar de piedra, y después que ponían la piedra ponían leña, y después de poner el leño ponían el corderito encima del leño. Y una vez que ponían el corderito, lo cortaban, lo hacían pedacitos, lo degollaban, le sacaban la sangre y luego lo cortaban y luego le prendían fuego. Ahora, Abraham era un hombre experimentado en hacer sacrificios para Dios. Era lo que le encantaba hacer. Oh, hay que hacer sacrificio para Dios. Yo estoy allí para hacer un sacrificio para el Señor. Pero ahora se trataba de sacrificar a su propio hijo. Eso era fuerte, eso era duro, eso era complicado, era difícil. Él pudo haber dicho: Señor, pero ¿cómo puede pasar esto? Señor, ¿estás seguro? Are you sure, Lord? Are you serious about it? ¿De veras, Señor? Esto es lo que tengo que hacer. ¿Cuántos pensamientos pudo haber venido a la mente de Abraham? Y tal vez usted ahora mismo se encuentra frente a un muro, porque estás enfrentando la crisis de un hijo que has perdido, de un familiar que has perdido, de un esposo, de una esposa. Tal vez ahora mismo estás con un familiar al borde de la muerte
y te encuentras que estás en una crisis, estás en un momento donde estás frente a un muro. Tal vez la crisis se refleja en un divorcio o en el abandono de tu pareja. Tal vez una crisis que estás viviendo es que te sientes solo o sola y estás herido, estás herida, estás desanimado. ¿Se imagina lo que estaba pasando a Abraham? Que Dios mismo le pidiera a su único hijo. Pudo haber pasado el momento más terrible en la vida de Abraham. ¿Cómo sabemos que estamos en un muro? Cuando estamos enfrentando una crisis. ¿Cómo sabemos que estamos en un muro? Cuando hay deseos incumplidos. Abraham estuvo muchos años esperando que llegara el hijo de la promesa. Y ahora que llega el hijo de la promesa, Dios le pide que se lo entregue. Yo no sé cuántos años has estado esperando por una petición. Tal vez ahora mismo te encuentres en un muro porque has pedido por la sanidad de un hijo, por la sanidad de una hija, o por la liberación de un hijo o una hija descarriada. Tal vez has estado pidiendo por una enfermedad y simplemente que Dios la sane y no ha llegado esa sanidad. Estás frente a un muro porque hay deseos incumplidos y te has golpeado una y otra vez contra ese muro. Y le has dicho: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué hice yo mal? ¿En qué fallé, Señor? Todas esas preguntas son parte de nuestra vida. Es normal que nos las hagamos. Somos seres humanos. Y pensamos: Señor, ¿por qué estoy viviendo yo esto? ¿Qué me está sucediendo? No oigo tu voz. Hay un gran silencio. En el Salmo 28:1 David estaba enfrentando la misma situación porque su hijo Absalón se había sublevado contra él. Pero mira lo que dice en el verso 1. David dice: a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido o morir. A veces hay una etapa en nuestra crisis donde Dios guarda silencio. Y usted ora y ayuna y pide y suplica y vas buscando de iglesia en iglesia para que alguien te dé una palabra de Dios, pero está cerrado el cielo para ti. No te noto convencido. Trust me, I had been there. He estado allí, esperando que Dios me hable. Y parece que no hay nada, que no hay wifi, que no has pagado el cable. Y estás buscando la señal por todos lados y no aparece. Es difícil, es complicado, porque no encuentras la respuesta. Pero lo más maravilloso de David y de Abraham es que ellos no se dieron por vencido. Ellos siguieron, continuaron. Así es que yo le animo a que siga caminando, a que no se dé por vencido, porque la mano de Dios estará allí. El problema es que a veces nosotros no la vemos, pero la mano del Señor está allí con nosotros. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un muro? Es porque hay estancamiento en tu vida cristiana. Nuestra pasión, nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que queríamos hacer para el Señor, se quedaron en un stand-by. Y hay muchos cristianos que no han crecido porque se quedaron en ese muro. Las estadísticas dicen que el 85% de los creyentes no logran pasar el muro. Logran pasar el muro en cuanto a conocimiento, conocen Biblia, saben muchas cosas, pero emocionalmente están estancados. Hay un estancamiento, se quedaron allí. Muchos podemos estar allí, estancados en alguna etapa, en algún muro. Hay varios muros en nuestra vida cristiana. Tenemos que lograr continuar, caminar para que lleguemos a esa meta. No podemos permitir que el enemigo destruya nuestra vida espiritual. Dice que Abraham no renegó. Es probable que todos los pensamientos los tenía en la mente, pero si notas por ejemplo el verso 3. El verso 3 dice: al día siguiente Abraham se levantó y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto. ¿Y qué dice allí? Y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. O sea que estaba indispuesto. ¿Entendemos esto, hermano? Ya, o sea, cuando tú le dices a Abraham: hermano Abraham, vamos a ir al culto, vamos a alabar al Señor, vamos. Abraham estaba desanimado. Porque cuando tú tienes un problema serio, usted se desanima. Usted puede venir hoy aquí a la iglesia con cara muy sonriente, muy bonito, todo muy bien. Yo los veo hoy a todos bien peinaditos, bien bonitos.
No te noto convencido. Y usted me puede ver a mí igual, pero usted no sabe lo que estamos viviendo nosotros por dentro. Yo no sé lo que usted está viviendo por dentro. Abraham estaba indispuesto, pero dice que al siguiente día el hombre se dispone para ir al lugar que Dios le dijo. Eso se llama obediencia. Eso se llama pasar la etapa de la fe. La reacción de Abraham es la de un hombre que ha pasado por varios muros y que ahora sabe que aunque su hijo muera, el Señor es poderoso para resucitarlo. Cuando tú logras atravesar los muros, los más pequeños, después cuando voltees atrás y vayas a ver los muros, yo ya pasé por allí. Ese murito que un pastor me dijo unas palabras que me dieron, o ese hermano que me dijo tal cosa, ya la pasé, ya no me hacen nada. Ahora tengo otros muros. Mire, cuando yo recién inicié la vida cristiana, me dio por cantar. Bueno, de hecho, a mí me decían el cantante de olla, porque a mí me encantaba cantar. Y entonces, ¿qué es lo que hacía yo? A la novia la ponía el teléfono dentro de una olla y le decía, te voy a cantar un canto y te voy a llevar a mi estudio. Como era por teléfono, le ponía el teléfono allá adentro y empezaba yo a cantar y se oía, oye, ¿de veras estás en tu estudio? Sí, yo les cuenteaba, ¿no? Así era mi vida antes. Y entonces mis amigos me pusieron el cantante de olla. A mí me encantaba cantar. Y cuando yo llego a la iglesia, pues yo quiero cantar. Y cuando llego, entonces le digo al director de la alabanza, le digo, hermano, yo quiero cantar unos cantos. Y entonces pues él me dijo, hermano, primero ora y ayuna y después hablamos. Y me puso por semanas a orar y ayunar. Y yo venía cada semana, hermano, ya estoy listo. Siga orando, hermanito. Y siga orando, hermanito. Y así me tenía. Yo miraba que a todos los demás los dejaba entrar y a mí no. Y un día que me le salto el muro, porque voy y busco al pastor y le digo, pastor, yo quiero cantar. Y me dijo, claro, me dijo, ¿qué quieres cantar? Le digo, yo tengo aquí un cassette de una pista y quiero cantar. Sí, ven, el domingo en la tarde cantas. Me le salté el muro. Porque a veces los pastores, nosotros somos tan buenos con las personas y tanta cosa, pero pues había un director allí. Así es que cuando está en la hora del servicio, el pastor dice, hoy tenemos un cantante que viene directamente del Ecuador y que va a cantar. Bueno, me hizo toda una introducción. Y toda la gente, pues, ¿quién será ese que viene? Pues era yo. Y que paso y canto. Y después que canto, pues la gente dijo, wow, hermano, qué bonito cantas. Que a veces le dicen mentira a los hermanos a uno para hacerlo sentir bien. Qué bonito que cantas, hermano. Yo no sabía que usted cantaba y aquí, allá, y se me estiró el cuello. Y andaba yo así como. Y cuando viene el director tenía una espinita. Y viene el director de la música y me dice, hermano, ¿sabes por qué no te dejé cantar? Y yo le dije, hermano, no sé por qué. Dice, es que usted canta muy feo, hermano. Yo estaba. Oiga, eso se convirtió en un muro para mí. Más adelante vamos a ver cómo son los problemas del orgullo que uno tiene. Eso se convirtió en un muro para mí porque esas palabras me hirieron. Yo traté de ponerle cosmético, pero esas palabras me hirieron. Íbamos a los grupos de oración en el hospital y yo íbamos ahí, todos los hermanos orando, y yo era el que dirigía ese grupo. Yo estaba seco espiritualmente porque me dejé llenar la cabeza en contra de él. Muchos pensamientos. Yo pensaba mal de él y decía en mi mente. Me dejé llenar de muchos pensamientos contra él. Hasta el punto que me sequé espiritualmente. Era un muro. Es probable que yo no estuviera aquí si no hubiera atravesado ese muro. Pero llegó el día que yo llego con el hermano. Ya no podía más. Yo estaba súper apagado. Y le digo, hermano, ¿sabes qué? Yo necesito hablar con usted. Sí, me dice que, mire, quiero pedirle perdón. Porque la vez pasada pues ya le conté la historia de lo que había pasado. Cuando usted me dijo eso, que yo cantaba feo, pues me dolió el corazón y yo he tenido muchos pensamientos negativos contra usted. Y el hermano me dijo, hermano, pues yo pensaba que usted era un hermano espiritual, porque lo veo que va para allá, que va a la iglesia, que va a los hospitales, que va aquí, que va allá, que canta aquí, que canta allá, que predica aquí. Yo pensaba que usted era un hermano espiritual. Y en ese momento ya me estaba dando otro muro. Porque alguien que te conteste así, o sea. Y entonces, hermano, le digo, hermano, déjame y te doy un abrazo, le dije. Déjame darte un abrazo. Y yo quiero romper con esto. Y lo abracé por un buen rato y dije, Señor, quítame todo esto. Y ahí se acabó.
Ese hermano se convirtió en un pastor. Yo primero salí como pastor, después él salió como pastor. Nos volvimos a encontrar. Yo estuve en su funeral, fue una bendición muy linda. Pero lo que quiero decirte es que si yo me hubiera quedado en ese muro, no estaría aquí. O si estuviera aquí, tendría todo ese dolor por dentro y seguiría batallando con eso. Hay que atravesar los muros. No podemos permitir, no importa para usted, ese muro puede ser muy pequeño, pero si ya lo logras pasar, verás otras personas y dirás, uy, esa cosita no me afecta a mí ya. Porque has logrado pasar los muros a través de la fe. La reacción de Abraham entonces es un hombre que ha pasado por varios muros. Ahora Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo porque sabe que el Señor lo puede levantar. Y eso es lo que sucede cuando hemos pasado por varios muros. Nos damos cuenta que si Dios obró anteriormente, lo va a hacer ahora también. Que si Dios me ayudó, me va a volver a ayudar. Que si Dios estuvo allí en mi prueba, me va a volver a estar aquí conmigo otra vez. Y entonces en medio del dolor y en medio del sufrimiento, cuando estamos en muros, podemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. And he will not forsake me. Él no me va a dejar. ¿Cuál es el propósito de los muros entonces? Si usted se enfrenta ahora ante un muro, si estás ahora mismo frente a un muro, es importante que usted se vaya de aquí teniendo el entendimiento que Dios ha permitido ese muro. No es una coincidencia. No es una coincidencia que el hermano ese te diga que cantas feo, que eres feo o lo que sea que te haya dicho. Es que Dios lo ha permitido porque hay un propósito en la vida. Donde Dios quiere limar en nuestra vida. Es un propósito de parte de Dios. Y el primero es reflexionar sobre nuestra vida. Antes de llegar al muro, vemos los defectos de todos los que nos rodean. Pero no podemos ver los nuestros. Llegamos a pensar que todas las demás personas están mal y nosotros somos los únicos que estamos bien. Antes de llegar al muro, miramos todos los defectos de los demás. Pero nuestro iceberg, que está todo por debajo, no nos vamos a dar cuenta hasta que no lleguemos ahí al muro. Cuando llegas al muro, Dios quiere que reflexiones, no que salgas huyendo, que reflexiones. Porque no vamos a reflexionar hasta que nosotros no estemos frente a un muro. Porque vamos rápido la vida. Vamos a la iglesia, al trabajo, hay que ir aquí, hay que ir allá, hay que ir a esto, hay que ir al otro. Y vamos de un lado para otro. Y no nos paramos a reflexionar en la vida. Entonces Dios dice, ok, déjame te pongo un murito aquí. Y te pone un muro y ¡pum! No te noto convencido. Cuando te vas a ver tienes un chichón aquí. Mi hermana llegó en estos días, la semana pasada estuvo con nosotros visitándonos y nosotros tenemos una puerta de vidrio. Y ella va a salir y ¡boom! Se estrelló. Oye, pues que no me había dado cuenta que aquí pensaba que estaba abierto. A veces nosotros así no nos damos cuenta cuando el muro nos pega. Y cuando estamos allí, eso es para reflexionar. Dios permite la crisis para que nos detengamos y veamos las heridas que están por dentro que necesitan ser sanadas. En Génesis 22:4 dice que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham salió de su casa y 3 días después dice, Abraham se levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Imagínese a Abraham caminando por 3 días. No era una caminata de excursión, era una caminata de reflexión. En estos 3 días Abraham tomó tiempo para lo que se llama autoconciencia. Este era el tiempo para meditar en cuanto a su vida, en cuanto a su dirección de vida, lo que estaba haciendo, lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando dentro de él. Tal vez usted ha tenido un ritmo muy acelerado. Has estado todo el tiempo trabajando y dedicando el tiempo, tal vez diversión, trabajo, y de repente, pum, viene el muro y te da una enfermedad. Te detienes. Y ahora empiezas a meditar lo precioso que es la vida. Dios quiere que nosotros nos detengamos y podamos reflexionar sobre lo que está dentro de nosotros, heridas del pasado. Hemos tratado de hacer a un lado a esas personas que nos hirieron, y algunas de esas personas son personas que no las podemos hacer a un lado porque son parte de nuestra vida.
Es un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un hijo, un hermano, una cuñada, una suegra, alguien que está tan cerca de nosotros y no les podemos hacer a un lado porque son parte de nuestra familia. Y tenemos que reflexionar y ver cómo arreglamos esa situación. Esto nos hace detenernos entonces para pensar cómo estamos llevando nuestra vida. Lamentaciones 3:40 dice: hagamos un examen de conciencia de nuestra vida y volvamos al camino del Señor. En el siglo XVI existió un monje que se llamó San Juan de la Cruz. Y después de salir él de una familia pobre, llegó a un punto en su vida donde llegó a ser exitoso. Hasta que entonces se enfrentó con un muro. Y lo acusaron de rebelión y fue encerrado en la soledad de una celda. Y es allí donde el monje San Juan de la Cruz escribe en el siglo XVI un libro que le llamó La Noche Oscura del Alma. En este libro él hace reflexión de 7 imperfecciones espirituales del alma que deben de ser purificadas. Y esas son el orgullo, la avaricia, el lujo, la ira, la glotonería, la envidia y la pereza. Pero él no solamente las habla superficialmente, sino que dentro de esa cárcel, él tuvo el tiempo suficiente para reflexionar en cada uno de estos temas que son imperfecciones de nuestra vida espiritual. En cuanto al orgullo, Juan dice que este se refleja cuando juzgamos a otras personas como si nosotros no tuviéramos errores. Ah, mire, ese hermano cantó mal. Ah, mire, ese hermano dijo eso. Mire, ese hermano, yo hubiera dicho mejor esa palabra que dijo él. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro. Este hermano aquí. Miramos todos los errores. Y Juan dice que en cuanto al orgullo, nosotros tenemos un problema de orgullo cuando miramos los errores de los demás y no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Tenemos un problema de orgullo cuando miramos las faltas de todos y consideramos que somos mejores que otros. Tenemos un problema de orgullo cuando tenemos un problema cuando queremos que nos digan que lo hicimos bien. Si no nos dicen que lo hicimos bien, dice Juan que tenemos un problema de orgullo. Si pensamos que hemos progresado porque nosotros oramos y ayunamos y somos esto, que nos hemos preparado, que sí, yo leí bastante, yo ayuné bastante, yo oré bastante, dice Juan que tienes un problema de orgullo. Pero no nos damos cuenta hasta que no nos detenemos a reflexionar. Y no nos vamos a detener a reflexionar hasta que no estemos en el muro. Allí es donde entramos un poco más allá. En cuanto a la avaricia, este monje Juan no solo se refiere al dinero, pero también al estar descontento por el lugar donde estamos. Algunos están descontentos con el lugar donde viven o donde trabajan. Otros están descontentos con el marido o la esposa que tienen. Dice: Señor, ¿para qué me diste este hombre, este feo, este viejo? Y el Señor de allá te dice: pero si yo no te lo di. Tú lo buscaste hasta que ahora aguante. Yo no te lo di. Y le echamos toda la culpa a Dios, que Dios me lo dio. No, a veces uno mismo fue detrás de la persona. Y ahora aguante. En cuanto al lujo, Juan dice: esto no es necesariamente el usar la ropa de marca o tener un buen carro, sino que él dice que el usar a Dios para que nos dé placer. Algunos ven a Dios como el genio de la lámpara mágica y le dicen: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo y tú entonces debes de obrar ahora en mi favor. Y lo hacemos de una manera donde se refleja, según Juan, el orgullo dentro de nosotros. Esto se llama la doctrina de la prosperidad, que le exigen a Dios que les cumpla sus deseos para que sean felices. Por eso Dios tiene que llevarlo al muro para que reflexione sobre el verdadero problema de su vida. En cuanto a la ira, Juan de la Cruz va más allá de ser personas enojonas. Él dice que debemos reflexionar en nuestra impaciencia para esperar en Dios. Algunos estamos decepcionados con Dios porque llevamos años pidiendo por algo y no ha llegado. Y esa es una forma, esa decepción es una forma de enojo. La ira nos hace renegar y a veces decimos: es que Dios a todos escucha, pero a mí Dios no me escucha. O a veces tenemos dichos como por ejemplo que dicen: Dios le da barba al que no tiene quijada. ¿Han escuchado ese dicho? Y entonces nosotros empezamos. ¿Y sabes lo que hace eso? Es que cuando tú estás en una línea listo para recibir
la bendición de Dios o para entrar, tú estás en la línea, ya me faltan 3 y estás ahí esperando, ya me faltan 2 y de repente empiezas a renegar, vienen y te ponen otra vez en la línea de atrás. Vaya para atrás, por favor, y vuelves otra vez atrás a empezar la línea. Y ya te falta 1 y cuando ya vas a 1 empiezas a renegar otra vez. Es que Dios le da barba al que no tiene quijada. Vaya otra vez para la otra línea. Y así te la llevas y te la llevas y te la llevas. Porque simplemente, y tú no lo ves como un enojo, pero según Juan, es algo que está dentro de nosotros y que tenemos que reflexionar. En cuanto a la glotonería, este monje dice que es cuando amas la vida cristiana siempre y cuando no involucre la cruz. Me gusta venir a la iglesia, me gusta cantar a Dios, me gusta escuchar mensajes inspiradores, me encanta la iglesia. Hay cristianos que nos encanta la iglesia. Amén. No, hermano, por favor. Bueno, los que están en casita a veces no tanto. Pero hay hermanos que les gusta la iglesia, me encanta venir, ver los hermanos, me encanta escuchar a esos hermanos que cantan, ese pastor que predica, me encanta. Pero cuando me habla de compromiso, no, pastor. ¿Que va a hablar del diezmo? No, hermano, yo me voy a bautizar, pero con mi cartera por afuera. Nada. No, que necesitamos que nos ayuden. No, pastor, yo soy una persona muy ocupada. Y cuando se presiona, me voy. Eso es lo que, no lo digo yo para que no se enoje conmigo. Eso lo dice Juan de la Cruz. Eso le llama la glotonería espiritual, que me gusta venir a la iglesia, me gusta cantar, me gusta escuchar mensajes inspiradores, pero cuando me hablan de servir o aportar o hacer un compromiso, I don't like that. Eso es lo que dice, no me gusta eso. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Estas imperfecciones espirituales en el alma son arregladas cuando estamos frente a un muro. En cuanto a la envidia, Juan de la Cruz dice que esto es cuando te sientes triste porque a otros les va bien. Ves a una familia y en vez de sentirte contento porque se compraron un carro, porque se compraron una casa, que porque se fueron a un viaje, por lo que sea, o porque le ves una ropita buena, en vez de decir qué bueno que Dios está bendiciendo, oye, ¿de dónde habrá sacado esa plata? Yo tanto que me mato y no veo nada. No te noto convencido. No lo digo yo, lo dice Juan de la Cruz. Y le dicen a Dios, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué a ese Señor si yo soy tu siervo? Yo diezmo, yo canto, yo digo aleluya. ¿Y dónde llega mi bendición? ¿Por qué esa persona gana más que yo, tiene más que yo? ¿Y por qué yo no? Yo me he pensado eso, hermano. Yo soy ciudadano de este país, yo hablo inglés, yo tengo documentos, yo tengo 30 años en este país. Y cuando llegué aquí, $10 la hora me pagaban. Tengo una maestría en divinidades, tengo un bachillerato, tengo experiencia en una serie de cosas. Y no conseguía trabajo. Fui a varios lugares, por todos lados, y no conseguía trabajo. Se me había cerrado Y yo ya sé, porque yo soy un plantador de iglesia, yo ya sé que cuando voy a un lugar, las cosas son diferentes. Yo tengo una vida, soy un bivocacional. Sirvo para el Señor, pero también sirvo en las áreas de trabajo secular. Y cuando voy a otros lugares tengo que enfrentar todo eso, nadie me conoce y entonces llegar a esos lugares es difícil para abrir una nueva obra. Y cuando yo vine acá no encontraba trabajo. 10 pesitos la hora en el sol, póngase allí. No te noto convencido. Yo venía de estar en una oficina porque era el director a nivel nacional y tenía 20 libras arriba mío porque era solo café, donas y todo lo que encuentras en una oficina. Todo lo que encuentras en una oficina, café, donas, vamos a lonchar, vamos aquí, ir a los fines de semana a diferentes lugares, predicar en una iglesia, en otra, y después salir, comer tarde hasta las 12, 1, y así, esa era mi vida antes, por 5 años, viajando de un lugar a otro. Buena paga, todo muy bien, sirviendo al Señor en ese nivel. Pero ahora, resulta que me toca llegar a un lugar, 10 pesos la hora. Y no reniegue porque se lo quitamos. Y ahí estoy yo pintando.
Y un día que yo estoy pintando, el jefe se le ocurre ponerme, pero como que el sol estaba, usted sabe cómo es el sol de aquí de la Florida, ¿verdad? Me pusieron, pero donde estaba a los 100 y pico de grados. Y yo le dije, oiga, pero ¿por qué no vamos del otro lado que hace sombra? Dele allí. Bueno, yo sentía que me moría, hermano. 20 libras perdí en menos de un mes. Pura agua y agua y agua y agua. Me echaba agua en la cabeza. Pues los que recién llegamos a la Florida al principio, trabajar afuera, después de vivir en el norte y venir aquí, trabajar afuera, sientes que te ahogas. Pero Dios lo estaba permitiendo. Dios lo permite. Y ahí uno puede decir, bueno, Señor, duró mi tiempo, pasé por eso, yo ya pasé por allí, la he pasado muchas veces, la he vivido, sí. Y yo ya sé que Dios me va a sacar de allí para llevarme a otra. Así que cuando estés en esa parte del muro y veas que otra persona está siendo bendecido, dice Juan de la Cruz, no dejes que la envidia te haga pensar, ¿por qué ese? Porque es probable que ese ya pasó todo eso. Y entonces ya hizo su sacrificio y ya pasó para el otro lado del muro. Está enfrentando otros muros. Y Juan de la Cruz dice que el problema con la envidia es que nosotros nos duele que a otra persona les vaya bien. Lo que debemos de hacer entonces es reflexionar en nosotros mismos para saber por qué tenemos estos sentimientos. Y la última imperfección espiritual de la que escribió Juan de la Cruz es la pereza. Y esto es cuando huimos de las cosas difíciles de la vida cristiana. Solo queremos las cosas bonitas del cristianismo. Qué bonito es ser cristiano. Todo me sale bien, todo me va bien. ¿Cuántos recuerdan cuando recién se hicieron cristianos? Qué bonito, hermano. Es una etapa bien bonita, donde todos te quieren. El primero, ahí llegó el hermano tal, hola hermano, ¿cómo está? Venga para acá, y te dan la preferencia. Bueno, al menos en esta iglesia tratamos de ser así con el nuevo que llega. Ya después ya lo pasamos de largo. No te noto convencido. Y llegas a una iglesia y te aman, te abrazan, bueno, ahora no podemos abrazarnos, pero bueno, sientes ese cariño, eso de los hermanos. Y creemos que todo el cristianismo es así, pero a veces, incluso hay iglesias que te dicen, venga, pare de sufrir. Eso es una mentira del diablo. El sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. Y Dios va a permitir que ese hermano de la iglesia, esa hermana, ese líder, ese pastor, esa persona te diga algo que no te gusta. Lo va a permitir porque quiere que reflexiones para que logres avanzar a un siguiente nivel. Las he vivido. ¿Ha sido difícil? Sí, las ha sido difícil. Pero si logras avanzar ese muro, entonces Dios te va a capacitar para el siguiente muro. Y si logras avanzar, vas a ir avanzando de muro en muro. Ya después, antes ibas así como con miedo para cruzar el muro. Ibas así como a ver, como tembloroso para cruzar ese muro. Ya después vas saltando, porque ahora tienes la fe que el Señor te ayudó a levantar desde el primer nivel. Desde el primer muro, el Señor te ayudó. Ahora vas con toda la confianza, sabiendo que el Señor está contigo. ¿Cuál es el propósito de los muros? Dios permite los muros no solo para reflexionar en nuestra vida cristiana, pero también para soltar los apegos. Los apegos son afecto a devoción o devoción a una persona o una cosa. Hay personas que están apegadas a las cosas materiales. Vivimos en una sociedad consumista donde se nos induce a pensar que las cosas materiales nos darán felicidad. Y en esta pandemia, todo el mundo fuimos desapegados del apego. Estábamos acostumbrados a ir a los restaurantes, ir aquí, ir allá. Y cuando vino la pandemia nos encerraron. Como que nos quitaron ese apego. Nos sentíamos como que ahora ¿qué vamos a hacer? Estábamos apegados a todas esas cosas materiales, de que queríamos ir a la tienda a comprar. Ahora no, te quedaste encerrado, ya no podías ir al mall a comprar, ya no había. Ganabas dinero tal vez, estuviste recibiendo dinero, pero ese dinero no lo podías gastar. ¿Cómo se sentía uno? Medio raro, ¿no? Porque estabas trabajando tal vez o estabas recibiendo dinero del gobierno y todo ese dinero estaba allí, pero no podías gastarlo. Estaba ahí. Y sentías como algo raro. Estabas siendo sacado del apego material. También existe el apego emocional a una persona, donde hay personas que se hacen dependientes de otras y sienten que no pueden vivir sin ellas.
El apego puede ser bueno hasta cierto punto, pero puede convertirse en un problema emocional. Si vemos a Abraham en Génesis 22:2, Dios le dice: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí me lo ofrecerás en holocausto. Abraham había esperado por tantos años la bendición de un hijo. Y cuando llega la bendición, él se volvió loco. Era como un niño cuando le dan un juguete nuevo. ¿Te ve que cuando a un niño le dan un juguete nuevo no lo suelta? Y se va a dormir y se va a dormir con el juguete. Y ahí el papá o la mamá le quiere quitar el juguete y se despierta y lo vuelve a agarrar. Así sucedió con Abraham. Se apegó a la bendición. La bendición era Isaac, su hijo. Se apegó tanto a la bendición que cuando era el día de ir a las ofrendas y a los holocaustos, él ya no llegaba. Llegaba Sara a enfrentarse, a llegar con el Señor a la iglesia. Llegaba Sara. Ahí llegaba Sara. Y el Señor le decía: ¿dónde está Abraham? No, Señor, es que Abraham se fue allá a pescar. Anda allá por Clearwater. Y llegaba otra vez Sara al holocausto, a ofrecer holocaustos al Señor. Y el Señor le preguntaba: oye, ¿y dónde está Abraham? No, pues anda allá con el niño en tal lugar. Y así, y así, y así. Porque se llegó a pegar tanto a esa bendición que había esperado por tanto tiempo, al punto que el Señor va con Abraham y le dice: quiero que me entregues a tu único hijo, al que tanto amas, con el que estás tan apegado. Quiero que me lo entregues en sacrificio. Mis amados, Dios permite estos muros para que entonces nosotros también soltemos los apegos. Perdiste un trabajo, probablemente porque habías reemplazado a Dios por ese trabajo. Mire, yo he visto esas historias, las he visto muchas veces. A mí me han ofrecido buenos trabajos, pero yo he tenido que decidir: pues Dios, pues esto. Si hay un trabajo que te cierra la puerta para con Dios, ese más adelante vas a pagar factura por eso. Porque es una puerta que el enemigo te está poniendo para llevarte en contra de la voluntad de Dios. Usted trate de hacer todo lo posible y no se suelte de una rama. Hágale como los monos, no se suelte de una rama hasta que no tenga la otra. Pero si es un trabajo que te está cerrando la puerta a Dios, empieza a orar para que Dios te abra esa puerta, que Dios te la va a abrir. Pedimos a Dios por un carro o una casa y nos pegamos tanto a ello que nos despegamos de Dios. En nuestros primeros años de vida cristiana, nosotros vivíamos en unos apartamentos allá en Los Ángeles, California. Los apartamentos, pues es muy cara la renta allá, más cara que aquí. Vivíamos en apartamentos y de repente ya el Señor empezó a bendecirnos y le pedimos a Dios una casita y Dios nos dio una casita. Y entonces empezamos, pues la casa que Dios nos dio, era diferente la situación. Cuando llegamos a la casita, pues el primer domingo dijimos: no vamos a ir a la iglesia porque hay que arreglar todo bien bonita la casa y todo eso hay que limpiar y todo eso, y limpiamos, no fuimos a la iglesia. El siguiente domingo mi esposa había comprado cortinas y había comprado muchas cosas porque pues para decorar la casa. No creo que vamos a ir a la iglesia porque hay que decorar y hay que hacer todo esto. Y el Señor me da un pensamiento. Me dice: si eso es como una casa de renta, era rentada nada más, ¿qué pasará cuando yo te dé una casa? Así es que le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Deja todo eso allí. Después de que vengamos del servicio hacemos todo lo que quieras, pero vamos a la casa del Señor. A veces los apegos te alejan. Has pedido tanto por esa bendición y cuando llega la agarras tan fuerte. Y esa tan fuerte hace que te olvides de aquel que te la dio. Yo no sé si estás pasando ahora mismo por un muro, si estás enfrente a un muro, pero quiero que sepas que Dios no te ha abandonado, que Dios está allí al lado tuyo en tu muro. Por si usted no sabía, Dios le dice: ve al monte Moriah. Y cuando Abraham llega al monte Moriah, mira qué tremendo. Moriah significa el que te ve.
Cuando él llega a Monte Moriah, lo que estaba pasando es que Dios estaba allí viéndolo. Dios nunca lo abandonó. Yo puedo imaginarme a Abraham llegando a ese monte con un nudo en su garganta, con lamento dentro de él, pero con una disposición tremenda de que Dios lo va a sacar adelante en medio de su situación. Y puedo imaginarme a Abraham con todos esos pensamientos dentro de él, pero también con la convicción de que el Señor no lo había dejado. Él entendía esa palabra hebrea, Monte Moriah, y es probable que él decía: el Señor me está viendo, el Señor está aquí conmigo. Y cuando van subiendo, Isaac le dice: papá, ya tenemos la leña, ya tenemos el fuego, pero yo no veo el corderito. ¿Dónde está? Y entonces Abraham le dice: el Señor proveerá, hijo mío. Tal vez estás ahora frente a un muro. Esas son las palabras que yo te digo: el Señor proveerá, Él te ayudará. A veces ese proveer no es necesariamente que llega esa bendición como tú la esperas, sino que Dios te da la capacidad para que puedas salir de allí y puedas avanzar al siguiente nivel. Yo quiero orar por usted en este momento que está frente a un muro, para que una mano poderosa de Dios llegue a tu vida. Quiero pedirle al Señor que una unción fresca y poderosa se derrame sobre usted, para que le abra los ojos, la mente, y puedas atravesar